En un día muy importante vamos a hablar con una referente muy importante del movimiento. Es una amiga de Goles y Rock and Rolls, pero antes de presentarla hay una cortinita justamente de presentación. En Goles y Rock and Rolls, este es el momento de charlotear con... Ya es una amiga para mí, la quiero mucho, la escucho mucho, una referente del movimiento porque fue una militante que me puede explicar o nos puede explicar y contar muchas cosas que ella ha vivido y que nosotros no. Y que además es referente del partido Principios y Valores en la ciudad de La Plata. Tiene un apellido completamente ligado con el peronismo porque su apellido es Moreno, porque ella se llama Cristina y además es la hermana de Guillermo Moreno. Cristina querida, ¿cómo le va, compañera? Qué placer saludarla en este día, el Día de la Resistencia Peroncha. ¿Cómo le va? Muy bien, acá está entrando un solcito por la ventana, Ajá. así que estoy con un grupo de compañeros peronistas, tanto de acá de la Argentina como de Brasil, así que estamos haciendo esta entrevista con vos en vivo. Te agradezco muchísimo que me hayas tenido en cuenta para el día de hoy y encima arrancás con ese mensaje, el último que dio en vida públicamente en Plaza de Mayo y en su balcón de la Casa de Gobierno. Uf, el general Perón. Estábamos ahí, así que es Claro. fuerte. Cada vez que lo escucho, bueno, una sorpresa, no me lo imaginé. No tenía por qué tampoco, así que muy emocionada ya en principio de escucharlo, porque claro, hoy estamos en un día de conmemoración y homenaje Ujú. a la resistencia peronista y bueno, arrancar con el mensaje del general donde nos ubica como pueblo en ser invencibles. Y Así bueno, es. estás acá con una invencible y tengo otra invencible en pantalla, la compañera María Luisa Barone, así que Claro. somos algunos, hemos sido invencibles, y imagínate que nos vamos a morir invencibles, no nos van a venir a torcer ahora, porque Exactamente. además estamos lúcidos, estamos bien, así que no hay posibilidades, somos revolucionarios, no perfectos, Así es. así que Eh, a- ahí estamos, Antes que ahí. nada, quería agradecerte yo a vos, Cristina, porque siempre estás predispuesta, siempre vos con la militancia a flor de piel, nos estás contando ahora a todos nosotros, a los radioescuchas de Goles y Rock and Rolls a lo largo y ancho de Argentina y del mundo, que estás con compañeros peronistas de la Argentina y también con compañeros peronistas brasileros en esto que siempre nos ha enseñado el general y que era de peronizar el mundo con sus ideas y con esta doctrina maravillosa que tanto le ha dado a un país. ¡Ay, se nos fue! Bueno, ahora ahí volvemos a probar. Estamos hablando con María Cristina Moreno. Ella, más allá de ser la hermana de Guillermo Moreno, es la persona por la cual justamente su hermano comenzó a militar. Ella es más grande que Guillermo y ella estaba en la calle en esos momentos, en esa Argentina setentista, donde Perón volvía después de 18 años de exilio y donde hoy justamente se está conmemorando la resistencia peronista, ¿no? Porque un 9 de junio de 1956, la demencial dictadura, la que comenzó con todos los males del siglo XX en Argentina, los males que terminaron y desembocaron con la dictadura del 76 al 83, eh, había expulsado a Perón bombardeando Plaza de Mayo. 3 meses después de ese bombardeo, Perón decide no ir y no seguir generando un clima de violencia y sangre porque el gorilaje oligarca estaba dispuesto a cualquier cosa. Y él dijo, llevó adelante la famosísima frase, eh, entre el tiempo y la sangre prefiero el tiempo. Cosa que después Perón, en el exilio, 13 años después, se iba a arrepentir porque
esa oligarquía que estaba dispuesta a todo fue una oligarquía que atentó no contra Perón, sino contra la Argentina misma, porque representa a los poderes externos que quieren aniquilar a la Argentina o saquearla. Al punto tal que en el 56, ¿quién ingresó de la mano de la dictadura a la Argentina? El Fondo Monetario Internacional. Ahí Juancito todavía está intentando la reconexión con Cristina Moreno, pero decía que el 9 de junio se asesinó, la dictadura asesina al teniente general Valle y a tantos otros compañeros en los famosos basurales de José León Suárez. Mataban gente previamente proscripto el peronismo, no podías hablar de Perón, no podías hablar de Eva, no podías cantar la marcha, no podíamos hacer absolutamente nada de eso. Bueno, hubo una contrarrevolución en contra de esa demencia que era la dictadura y fue sofocada y fueron asesinados. Fueron todos asesinados. Bueno, ese es el día que se conmemora hoy, ¿no? El recuerdo del general Valle, que cuenta la historia que la hija va a la casa de Aramburu a decirle, por favor, liberen a mi padre, no le hagan nada a mi padre. Aramburu no la recibe porque estaba durmiendo la siesta y después él da la orden de que lo ejecuten. Lo ejecuten. Bueno, esa es la Argentina que muchos no conocen porque no te la enseñan ex profeso, los malignos agentes de lo peor de esta sociedad. Que desde ese momento están operando. Ahí sí recuperamos a Cristina. ¿Estás ahí, Cristina? Perdón, se nos cortó la comunicación. Estoy acá, le decía al operador que la vez pasada sabe que pasó lo mismo. Ah, sí, bueno. No, pero no. Bueno, pero es un dato de color. Sí. No, pero acá es una cuestión técnica nuestra, no hay ningún tipo de conspiración. Escuchá, Cristina, la conspiración fue realizada contra Valle y tantos compañeros un día como hoy en el 56. Claro. Y ¿no? empieza 9, 10 y 11, porque en realidad están los fusilamientos en la penitenciaría de la calle Las Heras, en Capital, y bueno, después pasa el tema de los basurales de José León Suárez, que se lo conoce de esa manera, bueno, que es el pueblo intentando organizarse como le parecía. Claro. Como vos bien dijiste, es el movimiento, y en el movimiento frente a todo lo que estaba sucediendo. Imagínate que si la mayoría se está quejando de lo que está pasando ahora, imagínate lo que era el 56, junio del 56, mayo del 56. El golpe había sido en septiembre del 55. Después de todos esos años de bienestar, de trabajo, de comienzo de un descanso, de la posibilidad de un domingo, de un picnic, de unas vacaciones de una semana, conociendo alguna provincia del país, en fin, saliendo de cómo se había estado viviendo hasta el 43, 45 la clase trabajadora. Uh-huh. Y entonces se ven venir que esto vuelve, ¿viste? Y entonces claro, cada uno también, y cada grupo, porque los grupos habían quedado, había contactos en los barrios, los contactos seguían estando, no es que se habían perdido. Claro. Algunos compañeros que eran quienes eran más visibles, por ahí se tuvieron que ir, ¿viste? Ahí en el 56 empieza el exilio de muchísimos compañeros que inclusive trabajaban por ahí en la Cámara de Diputados. Claro. ¿Viste? Como, ¿viste? Y se tienen que ir. Yo recuerdo vecinos que se van a Bolivia, Paraguay, Uruguay, y están un tiempo y vuelven. Pensemos en los sucesos, ¿viste? Cómo era el clima, la atmósfera. No sé, yo lo tengo muy impregnado, ¿viste? Yo viví en la capital, en el centro, y entonces el centro sur, esto estaba muy impregnado. Eran barrios
peronistas. Claro. Con clases socioculturales diversas, porque así eran los barrios, no se había diferenciado, eso vino después. Ujú. Eso vino después, en esa etapa empieza, digamos, los que estaban haciendo plata se van del barrio, ¿viste? Se van Sí. a Recoleta, Belgrano, otros lugares. Sí. Pero hasta ese momento el barrio era lo que era. De ahí la riqueza también, porque era muy heterogéneo. Claro. Entonces sabíamos perfectamente todo lo que estaba pasando, a pesar de que yo era chica. Por eso yo puedo hablar de la atmósfera y del clima de época, y eso no me lo olvido más. Así es. No me lo olvido más, ¿viste? Después, quiénes lo protagonizaban o no, y siempre voy a hablar, ¿viste? Por eso siempre miro y observo y siento el clima de época, la atmósfera que te van generando para. Exacto. Si no es un tema de las redes, hoy utilizan las redes, en ese momento no había ni teléfono prácticamente, Ujú. y sin embargo todo esto se sabía, como cuando Dardo Cabo, Cristina Berriere y demás se desvían el avión y van a poner la bandera en Malvinas. Exactamente, exactamente. Yo tengo las vivencias de mi juventud, viste, todavía en la escuela, Claro. y Así sin es. embargo tengo el registro del barrio, no de la militancia, sino del barrio, de gente que no era, peronistas que no eran militantes. Exacto, exacto. Eran los peronistas de base, ¿viste? Los de Perón y Evita, y cómo empiezan a quedar de alguna manera acorralados por lo que empieza a pasar, ¿viste? Porque empieza a haber la proscripción, todo lo que se empieza a decretar, Ujú. porque lo venían apretando bueno, ahora no a Leonardi para que lo Leonardi. hiciera. Leonardi no lo hace y entonces asume Aramburu Exactamente. y le mete la mano dura, Ujú. y a partir de ahí es que viene todo lo que viene, ¿no? Estamos y vienen hablando... todos los decretazos. Exacto. Estamos hablando con María Cristina Moreno. Un placer escucharla porque está contando Ujú. sus vivencias de niña en los barrios. Ella vivía por el barrio Constitución, ustedes eran de por esa zona, de los barrios del sur de la capital federal. Vamos a contarle a la gente que el 16 de junio de 1955, una demencial... comienza un demencial ataque al pueblo argentino, queriendo expulsar a Perón, bombardean Plaza de Mayo. 3 meses después, el 16 de septiembre, recrudecen personajes siniestros como Isaac Rojas, y lo peor de la sociedad argentina avalando lo que ya se había hecho 3 meses antes. Estaban bombardeando Mar del Plata, habían amenazado con bombardear acá las destilerías de la ciudad de La Plata, y Perón en ese momento, María Cristina, dice, muchachos, entre la sangre y el tiempo, elijo el tiempo. ¿Por qué dijo eso Perón? Porque el 80% de las Fuerzas Armadas leales a Perón y el movimiento obrero organizado querían salir a la calle a defender al general y a defender la democracia que este hombre y la prosperidad que este hombre había traído a esta tierra. Él después termina diciendo, cuando se exilia, 13 años después, que se equivocó. Te quiero hacer escuchar ese audio también de Perón, Cristina, porque Bueno. te hice escuchar el primero, que a mí también me emociona, el último discurso en el balcón en Plaza de Mayo, ya en los 70, con un Perón que después iba a fallecer, pero escuchen lo que dijo Perón, 13 años después de él haberle dicho a sus compañeros, muchachos, sangre no, tiempo. Escuchen lo que decía el general. En consecuencia, lo que quedaba por realizar era simplemente dejar que ellos hicieran lo que quisieran. Si el justicialismo tenía razón, iba a volver. Y si no tenía razón, quizás era mejor que no volviera. Han pasado casi 13 años desde ese momento. Indudablemente que el tiempo me ha hecho cambiar de opinión. Hoy creo que cometí un grave error. Yo debía haber decretado la movilización, comenzar por fusilar a todos los generales rebeldes y a todos los jefes y oficiales que estaban en la traición y dominar esa revolución violentamente, como violentamente nos querían arrojar del poder.
Si en este momento tuviera que hacerlo, lo haría. Porque ahora sé lo que entonces no sabía, que esa gente llegó para hacer el más grave daño que se le pudo haber hecho al país. Yo nunca pensé que pudieran haber argentinos tan poco patriotas que podrían haber conducido el país a donde lo han conducido. Por eso, después de estos 13 años, hoy me afirmo en la necesidad de haber exterminado al enemigo, porque no era el enemigo nuestro, era también el enemigo de la República. De puño y letra, Juan Domingo Perón. Más clarito, echémosle agua, ¿no? Está bien. Además, yo, imagínate qué puedo decir de lo que dice el general de sí mismo y de sus decisiones. Es algo que él dice en el exilio. Sí. No estaba con nosotros. Yo valoro mucho la decisión que él toma con nosotros, porque él se da cuenta que a pesar de que hay un porcentaje importante de las Fuerzas Armadas que están con él, vos imaginate, el pueblo en su mayoría, no era totalmente la sociedad, pero el pueblo en su mayoría, la clase trabajadora desde ya. A mí me parece que él ahí en su afectividad y en su vínculo con nosotros no nos manda a la pelea, ¿viste? Sí. Esto es lo que yo rescato de la primera decisión de él. Seguramente si él hubiera tomado la decisión del exterminio, que no la toma y se va al exilio, obviamente la evaluación, él dice después muchas veces en el exilio, y cuando vos estás en el gobierno hay cosas que ves, hay cosas que no ves y que después te convertís en un bruto, entonces que él se fue y se puso a estudiar y demás. Yo creo que quizás la evaluación que no se hizo es que los anglosajones y el Imperio Británico y los Estados Unidos en esa época eran fervientes opositores al gobierno del general Perón. Entonces hay todo un andamiaje que se está moviendo en las sombras, pero que viene de afuera, que es muy parecido a lo que hicieron ahora para conseguir que la gente lo vote a este presidente. Así es. No vamos a creer que ganó por las redes, porque entonces estamos muy atrasados, muy atrasados. Eso se lo hacen creer a los pibes para darles protagonismo, pero un falso protagonismo, en realidad no es tal. Pero en realidad lo que se empieza a mover, que después de la Segunda Guerra, que insisten en llamar mundial cuando no fue mundial, creo que ahí tenemos que trabajar también en la modificación de conceptos que nos llevan puestos y no nos permiten organizar nuestro lenguaje y pensamiento peronista. Así es. Ellos están trabajando permanentemente para sacarlo al general del gobierno. Y este es el problema. Los vendepatria fueron siempre vendepatria, han sido traidores toda la vida, y nosotros necesitamos realizar la revolución en paz y amor. Y el problema del general, que es lo que nos pasó también a muchos peronistas, no tenés referencias. El peronismo no hay con qué referenciarlo. Y este es el problema. El peronismo se tiene que referenciar consigo mismo, pero para eso necesita la trayectoria de su propio fenómeno, en desarrollo y en evolución. Entonces yo puedo hablar con claridad del peronismo hoy, pero no lo podía hacer hace 40 años. Claro. Porque no me había desarrollado adultamente como peronista todavía. En mi trabajo, en mi vida, en mis conceptos, en mi pensamiento. Y al general le pasa eso, porque encima se queda sin interlocutora porque parte evita. Exacto. Isabel no llega a ser interlocución para él, porque era muy joven, está en la misma historia. Y en la misma instancia, menos todavía, porque no había estado al lado de él durante los gobiernos. Entonces, necesitamos por eso la formación y comprender de fondo qué es lo que nos pasa a los peronistas con el peronismo y qué le pasa al mundo con los peronistas y el peronismo.
El peronismo necesitamos observarlo donde está. Fue generado por un sabio, como fue el general Perón, con una compañera extraordinaria, que no va a haber dos en la República Argentina, porque con una tiene que alcanzar y sobrar. No tenemos dos San Martínez, no vamos a tener dos Evitas. Ahora, hay que dejarse enseñar por Evita. La tarea de los peronistas, que hoy ya no es la resistencia, sino es la revolución, que inconclusa de Amor y Paz, tiene que ser guiada por la enseñanza-aprendizaje de Evita. Así es. Porque Evita aprendió de una manera extraordinaria, fue una especie de Fiat Lux para la patria y el pueblo, Evita, y nosotros tenemos ya tiempo y espacio suficiente para haber aprendido todo lo que teníamos que aprender. Así y es. que es lo que estamos tratando de transmitir hoy. Digamos, haber transformado de verdad todo ese dolor y la tristeza que traen, los recuerdos los traen, nos emociona, lagrimea, pero se ha transformado en amor. Yo no sabía si lo iba a poder hacer eso. Viste, para mí era algo medio inalcanzable por momentos, porque la bronca y la violencia, viste, tan desatada una y otra y otra y otra vez, es decir, ¿a dónde quieren ir? Bueno, quieren ir, creo que de alguna manera, todas las doctrinas que estén basadas en lo crístico, en lo cristiano, y estén basadas en Dios, digamos, las van a querer destruir. Esa es la función que tiene el mal en el mundo y en la política hoy. Así que tengamos cuidado, porque creo que lo que el general no se dio cuenta en su momento fue eso. No hubiera podido exterminarlos, ahí hay que ver qué estaba pasando. Yo no me acuerdo de qué momento es ese mensaje. Se lo nota enojadísimo, enojado, tiene razón, tiene motivos, le sobran los motivos como nos sobran los motivos a todos. Pero es una guerra sin cuartel. ¿Qué resolvió? Europa nunca resolvió nada con la guerra. Ahí siguen penando, ¿viste? Entonces creo que él, mirándonos a su pueblo, nunca hubiera tomado la decisión porque él nos amaba. Así es. Si no hubiera hecho lo que hizo por nosotros. Nosotros hoy todavía estamos perdiendo cuestiones que él trabajó para nosotros. Y nosotros no las hemos podido cuidar con certeza y con conciencia. Entonces, me parece que no... Yo creo que mirándonos a nosotros él no tomó esa decisión. Y a mí me parece que fue bueno porque permitió que muchos de nosotros en el tiempo y en el espacio pudiéramos peronizarnos y transmitir ese peronismo a las nuevas generaciones. Hoy hay un gran trasvasamiento generacional con el cual honramos la gran epopeya también, no solamente del peronismo y los peronistas del 45, sino de la resistencia peronista. Así es. Toda la resistencia la estamos honrando hoy, Pablo, te agradezco. La que habla, la que dejó esta sentencia tan clara, que comparto todo lo que decís, Cristina, es justamente Cristina Moreno. Hoy te quería sacar al aire en este día especial. En breve, querida Cristina, te llamaré para hablar de actualidad, pero creo que con esta última alocución es para poner la frutillita arriba del postre. Gracias por recordarme siempre y tenerme en cuenta. Por favor. Gran abrazo a tu audiencia, Gran abrazo a todos los compañeros y las compañeras. Gracias, y te despido solamente con esto. Te agradezco a vos y también le agradezco a tu hermano, lo hago público. Yo no tengo ningún tipo de caretas, le digo a la gente, porque en un momento de extravío absoluto del campo justamente peronista, el movimiento peronista, o lo que algunos quisieron generar, ustedes han sido muy importantes para que eso no pase. Gracias, Cristina, te quiero mucho. Bueno, gracias, un abrazo fuerte. Chau. María Cristina Moreno pasaba por Goles y Rock and Rolls.